El ruido del viejo radio chisporroteando llena la pequeña cabaña de madera. La tenue bombilla parpadea, proyectando sombras sobre las paredes manchadas de humedad. En un rincón de la habitación, un hombre de cabello desordenado y barba blanca sostiene un viejo portarretratos, los ojos vidriosos. Don Geraldo suspira. Sus manos temblorosas recorren la imagen amarillenta de un niño sonriente junto a una mujer joven. Su hijo, su esposa. ¿Qué queda de ellos ahora? Solo recuerdos, esparcidos como pedazos de vidrio roto en el suelo de su mente. Traga saliva y deja el portarretratos junto a una botella vacía. Afuera, la noche fría avanza, pero el frío que siente no es solo del invierno, es el frío de la soledad, el frío de una vida desperdiciada, hasta que un golpe en la puerta rompe el silencio. Don Geraldo abre los ojos de golpe. Nadie lo ha buscado en años. ¿Quién podría ser? No tiene idea de que esa visita inesperada será el primer paso en un camino que cambiará todo. El viejo radio sigue crepitando, llenando el silencio sofocante de la cabaña. La voz de un locutor distante resuena, anunciando el pronóstico del tiempo. Frío intenso en los próximos días. Se recomienda evitar salir por la noche. Pero para alguien que ha vivido siempre en el invierno de la vida, ¿qué diferencia hay? Don Geraldo está sentado al borde de la cama, mirando la nada. Sus manos temblorosas sostienen un vaso sucio con el último sorbo de un aguardiente barato. La bebida ya no calienta como antes. Quizás el alcohol ha perdido su efecto, o quizás el hielo dentro de él tenga otra causa. La cabaña es un amasijo de madera y tejas viejas, construido en el fondo de un deshuesadero donde encontró refugio hace años. En las paredes, pedazos de periódico pegados intentan bloquear el viento. Una mesa pequeña y una silla coja completan el escenario de una vida que se fue desmoronando con el tiempo, como el óxido devorando el metal. Junto a la cama, un viejo portarretratos. La imagen está descolorida, pero no necesita verla con claridad para saber quiénes están allí. Su hijo, su esposa, personas que perdió por algo mucho peor que la muerte, el abandono. Se pregunta si aún lo recuerdan. O sí, para ellos, él ya murió hace mucho tiempo. Afuera, la ciudad sigue con su rutina implacable. Autos pasan a lo lejos, sirenas resuenan en la noche helada, pero nada de eso parece alcanzarlo. Se ha acostumbrado a ser invisible. Ha aprendido que, con el tiempo, nadie más te echa de menos. Pero esa noche, algo cambia. Un golpe en la puerta rompe el silencio. Don Geraldo se sobresalta. Sus ojos cansados se fijan en la madera gastada. Su corazón, desacostumbrado a las sorpresas, se acelera. Nadie lo ha buscado en años. ¿Quién podría ser? Se levanta despacio, apoyándose en la mesa para no perder el equilibrio. Con pasos arrastrados, camina hasta la puerta y gira la manija oxidada. Al otro lado, un joven, abrigo gastado, rostro serio. Parece dudar, como si hubiera ensayado esta escena muchas veces antes de finalmente atreverse a tocar. Usted es Geraldo Ferreira. La voz del muchacho es firme, pero carga algo más, un peso, algo que don Geraldo conoce muy bien. Traga saliva, sintiendo la garganta seca. ¿Quién pregunta? El joven respira hondo. Me llamo Lucas y necesito hablar con usted. El nombre no le dice nada, pero hay algo en los ojos del chico que lo hace dudar antes de echarlo. Sin saber que está a punto de abrir la puerta al pasado, da un paso atrás y deja que Lucas entre. La cabaña de don Geraldo nunca recibía visitas, al menos no en los últimos años. Ahora, aquel pequeño espacio húmedo, impregnado con el olor a moho y licor añejo, parecía aún más estrecho con la presencia de Lucas. El joven entró con cautela, sin sentarse. Sus ojos recorrían el lugar, como si buscaran algo, o tal vez como si intentaran entender cómo alguien podía vivir allí. Don Geraldo cerró la puerta,
manteniendo la mirada fija en el muchacho. «Di lo que tengas que decir». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Lucas vaciló un segundo, como si estuviera organizando las palabras en su cabeza antes de soltarlas. «¿Usted conoció a una mujer llamada Elisa?» Don Geraldo sintió un golpe invisible en el pecho. Ese nombre era un puñal oxidado clavado en su memoria. Parpadeó varias veces, tratando de disimular el impacto. «¿Por qué preguntas eso?» El joven tragó saliva, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. «Porque era mi madre». El silencio entre los dos se volvió pesado, denso como el humo. Don Geraldo sintió que sus piernas flaqueaban y arrastró la vieja silla para sentarse. Su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Elisa, el gran amor de su vida, la mujer a la que abandonó. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo la aspereza de su propia barba. Su mente comenzó a traer imágenes que había tratado de enterrar por años. Su sonrisa, su cabello recogido de cualquier manera, la forma en que mordía su labio cuando estaba preocupada, y sus ojos. Los ojos de Lucas eran los ojos de Elisa. «Yo no sé qué decir», murmuró. Lucas cruzó los brazos, con el ceño fruncido. «Tal vez pueda empezar explicando por qué dejó a mi madre sola cuando más lo necesitaba». El viejo bajó la cabeza. La culpa, siempre presente, ahora pesaba el doble. «Yo hice muchas tonterías en mi vida, chico, pero nunca supe que ella tuvo un hijo». Lucas dejó escapar una risa seca, sin rastro de humor. «Pues ahora lo sabe». Don Geraldo lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. «Elisa, ¿ella sigue viva?» Lucas desvió la mirada. Sus hombros se tensaron. «No». La respuesta fue como una hoja fría atravesando el pecho de don Geraldo. Sintió la boca secarse, la garganta cerrarse. «¿Cómo?» Lucas respiró hondo, tratando de mantener la voz firme. «Cáncer. Luchó durante años, pero al final no hubo nada que hacer». El viejo cerró los ojos por un instante. El dolor era abrumador. Quería preguntar más. Quería saber cómo había vivido, si había sido feliz, si alguna vez había hablado de él. Pero lo único que logró murmurar fue: «Lo siento». Lucas lo miró por unos segundos. «No sé si una disculpa cambia algo ahora, don Geraldo». El silencio volvió a instalarse entre ellos. El pasado que había intentado olvidar estaba ahí, justo frente a él, encarnado en aquel joven con los mismos ojos de Elisa. Y por primera vez en años, Geraldo sintió algo distinto al vacío. Sintió que tal vez aún quedaba algo por hacer. El viento frío de la noche se filtraba por las rendijas del barracón, haciendo crujir las paredes de madera. Pero el verdadero frío estaba dentro de don Geraldo, un frío que venía del pasado y que ahora lo envolvía como un fantasma. Lucas seguía de pie, con los brazos cruzados, la mirada dura. Don Geraldo, sentado en el borde de la cama, sentía el peso de aquellas palabras aún resonando en su mente. Elisa murió. Respiró hondo, pero el aire se sentía denso, difícil de inhalar. «Háblame de ella, muchacho», murmuró. «Cuéntame cómo fue su vida». Lucas vaciló. Había rabia en sus ojos, pero también había algo más, algo que ni él mismo parecía comprender del todo. «Mi madre era una mujer fuerte», comenzó. «Me crió sola, sin quejarse nunca. Trabajó en 3 empleos para pagar las cuentas, pero siempre volvía a casa con una sonrisa en el rostro. Decía que yo era el mayor regalo que había recibido». Don Geraldo sintió un nudo apretarle la garganta. ¿Ella hablaba de mí? Lucas soltó una risa seca. «Poco, pero cuando lo hacía no era con rabia, era con tristeza. Creo que, en el fondo, nunca logró entender por qué usted desapareció». El viejo pasó una mano por el rostro, sintiendo la aspereza de su propia barba. «Fui un idiota», confesó con la voz entrecortada.
Un cobarde. Amaba a Elisa, pero en aquel entonces tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de fallarle, de ser un padre tan malo como el que yo tuve. Y entonces hice lo peor que alguien puede hacer. Me fui. Lucas lo observaba en silencio, con el semblante indescifrable. ¿Cree que eso justifica lo que hizo? Don Geraldo negó con la cabeza. Nada lo justifica. Pasé años convenciéndome de que no merecía volver, que ya era demasiado tarde. Y tal vez lo fuera. Lucas respiró hondo, como si intentara contener su rabia. Si hubiera sabido por lo que pasó mi madre, habría regresado. El viejo bajó la mirada. Me gustaría decir que sí, pero no lo sé. Era un hombre débil, muchacho. Pasé tanto tiempo huyendo del pasado que, cuando me di cuenta, ya no tenía a dónde ir. Lucas miró al suelo, pensativo. Antes de morir, ella me pidió algo, dijo finalmente. Don Geraldo levantó la vista. ¿Qué cosa? El joven suspiró. Que lo buscara, que le hablara de ella, de mí, que le diera la oportunidad de demostrar que aún quedaba algo bueno en usted. Los ojos del viejo se llenaron de lágrimas. Elisa aún creía en él, a pesar de todo. Pasó las manos temblorosas por su rostro, tratando de contener el llanto. No merezco esa oportunidad, susurró. Lucas lo miró por unos segundos antes de decir, tal vez no, pero eso no significa que no deba intentarlo. El silencio se apoderó nuevamente del barracón, pero esta vez no era un silencio de soledad. Era el silencio de un nuevo comienzo. El viejo barracón parecía más pequeño esa noche, no por el espacio, sino por el peso del pasado que ahora llenaba cada rincón. Don Geraldo aún sentía el impacto de las palabras de Lucas. La petición de Elisa resonaba en su mente como un llamado que ya no podía ignorar. Había pasado la vida huyendo, pero ahora, por primera vez, sentía que no podía seguir corriendo. Lucas jugueteaba distraídamente con la correa de la mochila que llevaba. Sus ojos, tan parecidos a los de Elisa, estaban llenos de conflictos. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó sin rodeos. Don Geraldo suspiró. No lo sé, muchacho. No sé qué puedo hacer después de tanto tiempo. Lucas lo miró por un momento. Luego sacó algo de su mochila y lo dejó caer sobre la mesa. Era un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Esto es para ti. Mi madre lo escribió hace años, pero nunca tuvo el valor de enviarlo. El anciano tomó el sobre con manos temblorosas. Sentía el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miró la caligrafía de Elisa en el papel, como si estuviera sosteniendo un pedazo de ella. Con cuidado, abrió la carta. Geraldo, no sé si algún día leerás esto, pero necesito escribirlo de todas formas. Te amé. Tal vez más de lo que debía, pero cuando te fuiste no me quedé solo con el vacío. Me quedé con una parte de ti, nuestro hijo. Lucas es mi luz. Tiene tu terquedad, pero también tu buen corazón. Nunca te odié a pesar de todo. Solo me pregunté muchas veces si todavía pensabas en nosotros. Si algún día tienes el valor, ven a encontrarnos. Sé el hombre que un día vi en ti. Las manos de don Geraldo apretaron el papel con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Miró a Lucas, que lo observaba atentamente. No fui ese hombre, murmuró. Lucas guardó silencio por unos segundos. Aún puedes serlo. Esas palabras quedaron en el aire. Por primera vez en muchos años, Geraldo sintió que había algo por lo que aún valía la pena luchar. ¿Qué esperas de mí, muchacho? Lucas suspiró. No lo sé. La verdad, ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí, pero creo que mi madre quería que te conociera, que viera con mis propios ojos quién era el hombre que ella nunca olvidó. Don Geraldo tragó saliva con dificultad. ¿Y qué ves? Lucas pensó por un momento antes de responder.
Aún no lo sé, pero estoy dispuesto a descubrirlo. El anciano asintió, sintiendo un nudo apretar su garganta. La vida le estaba dando una segunda oportunidad. Ahora dependía de él decidir qué haría con ella. A la mañana siguiente, don Geraldo despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había tocado la pequeña cabaña cuando ya estaba sentado al borde de la cama, mirando la carta de Elisa como si fuera un mapa que le indicara el camino a seguir. Lucas dormía en un colchón improvisado en el suelo. Había insistido en quedarse esa noche, tal vez para tratar de entender mejor a ese viejo que, hasta un día antes, no era más que un nombre en una historia incompleta. Don Geraldo suspiró. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo seguía ahí. Miedo a fallar otra vez, a decepcionar una vez más, pero había pasado toda su vida huyendo. Quizás era hora de detenerse. Tomó una bolsa vieja y metió en ella las pocas prendas limpias que aún tenía. Luego, sin hacer ruido, salió de la cabaña. El depósito de chatarra estaba en silencio. Solo el sonido distante de la ciudad comenzaba a despertar. Ese lugar había sido su refugio durante años, pero ahora, por primera vez, sentía que ya no pertenecía allí. Una voz a sus espaldas rompió el silencio. ¿Vas a algún lado? Lucas estaba en la puerta de la cabaña, frotándose los ojos somnoliento. Don Geraldo lo miró y respiró hondo. Voy a visitar la tumba de tu madre. El joven guardó silencio por un instante, como si no supiera qué responder. Luego, simplemente dijo, te llevo. El cementerio estaba al otro lado de la ciudad. El autobús se sacudía por las calles llenas de baches, mientras don Geraldo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Lucas estaba a su lado, callado. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. Cuando llegaron, el anciano sintió las piernas pesadas. El corazón le latía acelerado, como si su cuerpo intentara rechazar ese momento, pero siguió adelante. Lucas lo guió hasta una tumba sencilla de mármol blanco. El nombre de Elisa estaba grabado allí, junto con las fechas que marcaban su llegada y su partida. Entre esos números, toda una vida de la que él no había formado parte. Don Geraldo cayó de rodillas. Pasó la mano por la piedra fría, como si pudiera sentir a Elisa allí, viva de alguna manera. «Perdóname», susurró y su voz se quebró. Lucas se quedó de pie al lado, observando la escena. No dijo nada, pero por primera vez vio algo diferente en aquel anciano. Vio arrepentimiento de verdad. Vio a un hombre que, incluso después de todo, seguía amando a su madre. Y, en ese momento, algo dentro de él también cambió. Tal vez aún hubiera espacio para el perdón. El viento frío soplaba por el cementerio, levantando hojas secas alrededor de la tumba de Elisa. Don Geraldo seguía arrodillado, con los dedos temblorosos recorriendo el nombre grabado en el mármol. «Debería haber vuelto antes», murmuró, más para sí mismo que para Lucas. «Pero tuve miedo. Siempre tuve miedo». Lucas lo observaba en silencio. Durante años había construido una imagen de su padre, un hombre cruel, egoísta, un fantasma sin rostro. Pero ahora, mirando a aquel viejo destrozado por el arrepentimiento, veía otra cosa. Veía debilidad, sí, pero también veía amor. «Lo que pasó, pasó», dijo cruzándose de brazos. «Mi madre te perdonó, pero yo aún no sé si puedo hacerlo». Don Geraldo asintió lentamente. «Y no espero que lo hagas, muchacho, pero estoy aquí ahora, y, si me dejas, quiero intentar ser lo que no fui antes». Lucas respiró hondo. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Sé el hombre que un día vi en ti». No sabía si podía confiar en don Geraldo, pero sabía que, si su madre aún estuviera allí, ella le daría una oportunidad. Tal vez era hora de hacer lo mismo. «Vámonos de aquí», dijo, dando un paso atrás. Don Geraldo lo miró
confundido. ¿A dónde? Lucas se encogió de hombros. No lo sé, pero creo que necesitas un lugar mejor que un depósito de chatarra para vivir. El anciano sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, pero tal vez aún podía construir algo nuevo. Quizás, al final, la redención no era reparar el pasado, sino decidir qué hacer con lo que quedaba del futuro. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que se quede aquí. Comparte este video con tus familiares y amigos, porque, al igual que don Geraldo, muchas personas necesitan una segunda oportunidad, un reencuentro, un perdón. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora y suscríbete. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias conmovedoras que nos hacen reflexionar sobre la vida. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y ahora, antes de irte, hay otro video en pantalla que estoy seguro de que te gustará. Haz clic y continúa esta jornada con nosotros. Nos vemos allí.